tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Inventario, la agenda cultural de los universitarios. Y como cada semana me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Rosa Brizuela y enseguida tenemos algo de lo que veremos durante la próxima media hora. A 50 años de la creación de Mafalda y con el reconocimiento Premio Príncipe de Asturias Aquino, los moneros la consideran un clásico. El reino de las formas, grandes maestros, es el nombre de la exposición que reúne 3 de las colecciones de pintura más importantes del país. Además, el encuentro de Picasso y el fotógrafo David Douglas Duncan generó algunas de las imágenes más reveladoras del artista español y por primera vez se exhiben en México. El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC presenta más de 50 cortometrajes en su muestra fílmica. Felipe Coria, su director, y José Gutiérrez, cineasta, están ya en el estudio para darnos más detalles. Y tras la oleada de sismos que han sacudido al país, se han hecho constantes los rumores de que está próximo un terremoto. Expertos de la UNAM nos hablan al respecto. Y ahora sí vamos a comenzar con la información. Esta semana se presentó Un sueño de Bernardo Reyes. Se trata de la más reciente novela del escritor Ignacio Solares. Los escritores Vicente Quirarte e Ignacio Solares sostuvieron una charla sobre la vida del general Bernardo Reyes, un destacado militar y político mexicano que falleció al oponerse al gobierno de Francisco I. Madero. Esta nueva novela histórica de Ignacio Solares narra los últimos días de la vida del militar. Solares describe a Bernardo Reyes como un caballero andante, un romántico, un Quijote mexicano que soñaba con liberar a su patria. Vamos a la Capilla Alfonsina, donde se llevó a cabo esta presentación. ¿Cómo llegaste a ese título? Bueno, ese título les quiero decir que es la clave del libro. Yo realmente pensé en esta novela, de ahí su brevedad, más como un cuento. Don Bernardo padecía unas fiebres nocturnas que le creaban grandes pesadillas. Luego, naturalmente, a partir de allí me fui metiendo y me enteré cómo, ya estando preso, se agarraba a los barrotes de su prisión y gritaba un clamor: Madero no sabe gobernar, nos va a llevar a una guerra civil. Hay que acabar con él para evitar la sangre en este país. Cuando me di cuenta que lo que podía yo hacer era imaginar el sueño de Bernardo Reyes a partir de su obsesión contra la debilidad de Madero, dije, aquí tengo un cuento. Imagino que don Bernardo ve efectivamente esa catástrofe que va a implicar el cuartelazo y la guerra civil que nos espera. En ese sentido, yo diría que era un hombre que tuvo una debilidad grave: no haberse lanzado a la presidencia cuando debió haberlo hecho. Si sube Bernardo Reyes a la presidencia, ¿qué hubiera sucedido? Que no hubiera habido revolución, Madero no existiría, y don Bernardo Reyes ya nos había demostrado en Nuevo León que sabía gobernar. Hubiera sido otra historia, porque la literatura también escribe la historia. Y otro personaje importante es Mafalda, quien celebra este año medio siglo. Su creador, Quino, fue reconocido hace unos días con el Premio Príncipe de Asturias. Traducida a más de 30 idiomas, esta clásica tira cómica fue un espacio para la crítica en la voz de una niña preocupada por las guerras, por la injusticia y también por el racismo, entre otros temas de carácter político, económico y social. Mafalda es considerada un clásico de la literatura latinoamericana, así lo considera el monero Bernardo Fernández Berf. ¿Limpio todos los países o solo los que tienen malos gobiernos? Así se expresaba Mafalda hace 50 años. Esta niña de cabello negro, inquieta y reflexiva, creada por Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino, cumple medio siglo de invadir la vida de los lectores en una célebre historieta. Creo que Mafalda es una
gran aportación de la literatura latinoamericana al mundo. Y estoy convencido de que es literatura porque, como dice Kurt Vonnegut, le dice cosas pertinentes al lector sobre la complejidad de la existencia humana. Buen día, mundo. Dibujada en un inicio para una campaña publicitaria de lavadoras, Mafalda se publicó por primera vez el 29 de septiembre de 1964 en el semanario Primera Plana de Buenos Aires. Desde ese momento, su preocupación por la paz mundial y la sociedad en general era evidente. ¿Por qué no me explicas eso de la crisis mundial? ¿Por qué no? Ya te dije que sos muy chica y los chicos no entienden las cosas de los mayores. De repente habla de cosas terribles, de pobreza, de guerra, de desigualdad, en fin, ¿no? De tiranía, de burocracia. Pero siempre lo hace con sentido del humor, y creo que ese sentido del humor permite una visión fresca del mundo, por un lado, y por el otro, el preguntar siempre, o sea, el cuestionar siempre. Creo que eso es lo que le deja Mafalda a sus lectores, la vocación y la actitud que cuestiona todo el tiempo. Y además, bueno, ahora con el reciente reconocimiento aquí, ¿no?, del Premio Príncipe de Asturias, ahí se hablaba de su valor educativo, y yo más bien pensaría de su valor reflexivo. Solo tenemos tiempo para jugar la guerra atómica, ¿no? Sí. El elenco de Mafalda completa un universo, un microuniverso complejo, que bueno, originalmente es un retrato de la sociedad argentina, pero por extensión se vuelve en un retrato de la sociedad latinoamericana. Y yo creo que es un retrato universal. Después de Mafalda no ha habido quien tenga esa maestría en Latinoamérica para hacer tira cómica. La pequeña que odiaba la sopa y estaba en constante contradicción con los adultos, sigue vigente a pesar de que su creador dejó de dibujarla en 1973. ¡Sopa! ¡Otra vez sopa! Pero Mafalda, solo si tomas sopa, llegarás a ser grande. ¿Grande? ¿Grande como quién? Como mamita, como yo. Va, eso no vale el sacrificio. ¿Quién no se ha reído y quizá también quien no ha llorado con las ocurrencias de Mafalda, quien a pesar de que ya se dejó de escribir, pues sigue siendo muy vigente? Y ahora sí vamos a otro tema. En algo de artes plásticas, las colecciones artísticas de 3 de los recintos culturales más importantes del país se reúnen en la exposición titulada El Reino de las Formas, Grandes Maestros. Las obras se exhiben en el Museo Nacional de San Carlos y su directora Carmen Gaitán nos acompaña a hacer un recorrido por esta exposición. Por primera vez, los museos Franz Mayer, Sumaya y San Carlos trabajan de manera conjunta para presentarnos las obras más importantes del arte europeo realizadas entre los siglos XIV y XVIII. Vamos a conocer un poco más de este proyecto. Bueno, el Reino de las Formas conjunta a 3 colecciones muy importantes. Digo muy importantes porque son las 20 piezas fundamentales, fundacionales de 3 museos. Se escogieron 20 piezas que representen desde el siglo XIV. Tenemos una tabla de Nicolás Soso, una tabla del siglo XIV, Madonna con Niño y Ángeles, que es la pieza más antigua que estamos mostrando en esta exposición. ¿Por qué es importante venir a ver esta muestra? Pues porque nunca habían salido de sus recintos estas piezas. Pinturas procedentes de artistas españoles, italianos, flamencos, alemanes, ingleses y holandeses componen la exhibición, que se divide en 2 núcleos: tradición religiosa y tradición civil. De lo que se pintaba en estos siglos. Principalmente arrancamos con esta primera sala, que es una sala en la que el público podrá ver las escenas religiosas que se pintaban en los siglos XIV, XV y XVI. De ahí partiremos a lo que es toda la pintura civil, es decir, los retratos, hasta terminar con los paisajes. Un espejo de sensibilidades y tradiciones que hermana a 2 continentes a través de pinturas y esculturas es como se describe esta muestra itinerante. Los coleccionistas de los 3 acervos hemos decidido que esta exposición no solamente se concentra en el DF, sino que pueda viajar. Entonces estará en León, Guanajuato, después irá a Torreón,
después a Nuevo León, a Tijuana y terminará en el 2016 en el Museo de Arte de Querétaro, lo cual pues es un triunfo porque muchas veces estas colecciones, lo vuelvo a repetir, por lo delicado, por su edad, porque son muy añejas, pocas veces se les deja viajar. El Reino de las Formas, Grandes Maestros permanecerá hasta julio en el Museo Nacional de San Carlos. Y tenemos otra propuesta artística. El Museo del Palacio de Bellas Artes exhibe una muestra que reúne a un fotoperiodista estadounidense con un afamado pintor malagueño. Por primera vez se presenta en México Picasso revelado por David Douglas Duncan. Se trata de una exposición itinerante que ha viajado por España, Alemania, Francia y Suiza y ahora está en México. Durante 17 años, David Douglas Duncan registró en imágenes cada detalle del trabajo creativo y la vida cotidiana de Pablo Picasso. Realmente no se había traído la obra de Picasso desde hace muchos años a México y creemos que era muy interesante poder traer obra suya, pero sobre todo también para que el público mexicano pueda conocer la parte más íntima y más cercana de Pablo Picasso. Es una exposición que llama mucho la atención porque vienen las obras de este fotógrafo, David Douglas Duncan, que tomó mientras Picasso trabajaba, mientras Picasso comía, mientras Picasso pasaba tiempo con su familia y además vienen las obras que con las que estaba trabajando en ese momento. Cada fotografía blanco y negro es espontánea, por lo que Douglas nunca utilizó iluminación especial para realizarlas. Pues tenía la inquietud de conocerlo, lo llevaba planeando con mucho tiempo antes y decidió en uno de los viajes que iba a hacer a Marruecos pasar por la Californie, que es la casa de Picasso en el sur de Francia, y pues tocar a la puerta y proponerle a Picasso que si lo dejaba sacarle pues una serie de fotografías. Se conocieron ese día y a partir de entonces y hasta la muerte de Picasso, 17 años, tuvo la oportunidad de fotografiarlo durante casi todos los veranos, pasaba mucho tiempo con él, se hicieron grandes amigos y fue por eso que Duncan pudo conocer y fotografiar esta parte más íntima de Picasso y todo su proceso creativo. A pesar de que el fotógrafo y el pintor no hablaban el mismo idioma, se dice que su pasión por los toros logró hermanarlos. Duncan muy joven, viajó a México y conoció a Conchita Cintrón, una torera mexicana, y parece que se enamoró de ella. Cuando conoció a Picasso, juntos disfrutaban de las corridas. La fotografía de la bañera es la primer fotografía que le tomó David Douglas Duncan a Picasso. Parece curioso, pero así lo conoció. Cuando Duncan llegó a la Californie, Jacqueline, la esposa de Picasso, abrió la puerta y le dijo, te está esperando el maestro, ¿no? Esa fotografía creo que puede ser el ejemplo de la creatividad y de la espontaneidad de Picasso y de Duncan también. Ya dio inicio la muestra fílmica del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, el CUEC, que como cada año nos ofrece nuevas miradas y propuestas vanguardistas del séptimo arte. Enseguida tenemos la información sobre esta muestra para después platicar más a fondo con nuestros invitados el día de hoy. Más de 50 cortometrajes se presentarán en este ciclo de cine en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La muestra anual tiene por objetivo que los jóvenes estudiantes de cine presenten sus trabajos con temáticas diversas y plena libertad de expresión en las categorías de ficción y documental. Esta plataforma de difusión cultural y de crecimiento para los nuevos cineastas se divide en 6 programas, donde el público tendrá la posibilidad de disfrutar del talento. En apoyo a los nacientes creadores, TV UNAM transmitirá los trabajos de la muestra del 9 al 13 de junio a las 23 horas. Además, habrá retransmisiones de los 6 programas todos los sábados a partir del 21 de junio a las 22 horas.
Esto es solo la introducción a varias semanas en las que podemos disfrutar de buenas propuestas artísticas y están con nosotros Felipe Coria, director del CUEC, bienvenido, y José Gutiérrez, uno de sus estudiantes y cineastas participantes en esta muestra, bienvenidos. Muchas gracias. Ya escuchamos algunos detalles, pero ¿por qué no nos platicas, Felipe? Son más de 30 años de exhibir estos trabajos que se realizan en una que es la escuela de las escuelas más importantes de cine en Latinoamérica. ¿Qué es lo que vamos a encontrar este año en esta muestra del 2014? ¿Cuáles son las novedades? Pues las novedades es que es la muestra que marca los 51 años de la existencia del CUEC, que se cumplen en junio, y son 52 cortometrajes, el equivalente en los 6 programas a 6 largometrajes, porque cada uno dura poquito más de hora y media. Es una producción muy amplia y muy variada. ¿Cómo se hace la selección de estos trabajos que participan en la muestra, que se exhiben en la muestra? Bueno, tiene un proceso académico porque tienen que aprobar una serie de etapas y ya que concluyen se va a la copia compuesta que le llamábamos antes, ahora es un terminado diferente. Son trabajos obviamente realizados para la escuela, pero estos que se exhiben están específicamente hechos para ser exhibidos. Bueno, sí, existe la idea de que el estudiante debe de concluir su proceso de aprendizaje. Eso se ha mantenido muchísimo, concluyendo el trabajo y presentándolo al público para que vea la respuesta al mismo, que es una de las etapas que tenemos que cuidar en el proceso de aprendizaje, ¿no? Para hablar justamente de este proceso de aprendizaje está Pepe Gutiérrez con nosotros. Tú participas con el trabajo Los pájaros miran hacia el norte. Me gustaría que me platicaras primero de qué va tu documental, tu docuficciones. Es una película que habla de una señora que recuerda cómo la dejó su esposo para irse a trabajar a Estados Unidos y no regresa. Entonces es una película que habla del recuerdo y de la nostalgia, ¿no? Y de la pérdida. Ok, oye, platícanos, es importante que en esta ocasión tú eres el director, pero como parte de la formación integral que ofrece el CUEC, puedes participar en distintas etapas de los trabajos que se proyectan o no se proyectan en la muestra. Sí, bueno, yo tengo la oportunidad de estudiar cinefotografía y realización en el CUEC, entonces ayudé a una compañera a fotografiarle su ficción y aparte yo dirigí el mío, ¿no? Dentro del marco teórico de Ficción 2, que es digamos, el año en el que me encuentro, o me encontraba cuando hice la película. Ahorita estás por terminar. Bueno, sí, ahora estoy en la tesis, preparando mi tesis. Precisamente. Y uno de las etapas más importantes, no solo de esta muestra, sino del cine en general, es obviamente la exhibición, es un tema importante y cada vez más se exhibe en distintas sedes. Platícanos de la exhibición este año, Felipe. Bueno, tenemos muchas sedes que son dentro de la propia universidad y sedes externas y esto para nosotros es muy importante porque es una variedad muy interesante de público. Es justamente creo que lo que debe de buscar un estudiante, llegar a diversos públicos y ver cómo reaccionan estos públicos. Pero también tenemos esta enorme ventaja de también tener una exhibición abierta por televisión que para mucha gente lo consideran un poco arriesgado. Pero para nosotros es muy interesante también tener esta difusión más amplia que hace TV UNAM. Los ejercicios creemos que llega a muchísima gente y esta diversidad de público pues también responde mucho a la diversidad de las propuestas de los estudiantes, ¿no? Exacto, primeramente los trabajos elegidos, que son 52 en este año, se exhiben en el Centro Cultural Universitario, después van a más de 30 sedes en el área metropolitana. Sí, empiezan con Cineteca, siguen con Cineteca, luego está el Museo Universitario del Chopo, la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Sí. Todos los detalles están en la página que está apareciendo en su pantalla para que chequen los 6 programas que están exhibidos. Me gustaría que me platicaras justo de la experiencia. ¿Qué esperas del público que vea tu trabajo? Porque es a fin de cuentas como el primer acercamiento a quien está hecho el cine, no el público. Sí, bueno, espero que les guste. No, la verdad es que para mí es muy importante que se puedan proyectar mis trabajos porque definitivamente, como lo dijo el profesor Coria, es parte de la formación de un cineasta, ¿no? Terminar una obra y exhibirla y ver qué pudo transmitir, qué no pudo transmitir. Sería una lástima que uno hiciera una comedia y no se riera nadie, ¿no? Durante la proyección. Exacto, que es para lo que fue hecho. Exactamente, entonces para mí es muy importante que puedan ver mi corto, sobre todo en una pantalla grande también, que para mí me emociona mucho,
y ver la reacción del público, ¿no? Que no tiene comparación, entonces hay que ir a ver esta muestra en las distintas sedes y después verla a través del canal cultural de los universitarios. Todos los detalles están en la página primero del CUEC y después de TV UNAM para checar la programación del web. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte en esta exhibición de muestra fílmica del CUEC. Muchas gracias. Y bueno, del cine nos vamos a las letras. Entre las novedades editoriales que hemos recibido está el libro más reciente del escritor mexicano Francisco Hinojosa. Se trata de una publicación de la Dirección de Literatura de la UNAM y Almadía. Es una novela que se titula Emma y en ella el autor aborda la pornografía y el sexo con un toque de humor ácido. Vamos a que nos den más detalles. Imagina una escuela de sexo y prostitución donde las materias a cursar fueran masturbación, métodos anticonceptivos y técnicas de besado. En Emma, Francisco Hinojosa la hace posible. Bueno, esta es una novela que parte de una idea que tuve en algún momento. La industria del sexo, la pornografía, la prostitución es una industria muy próspera que deja muchísimo dinero en todo el mundo, en casi todo el mundo. Y está hecha por profesionales, y la pregunta es ¿dónde se preparan esos profesionales? Tendría que haber estudios universitarios para una industria tan próspera, y de ahí nació la idea de tener una escuela de sexo y prostitución. No se me ocurrió una sociedad como la mexicana que no permitiría, incluso así en este mundo ideal, una escuela de este tipo, ni en Estados Unidos tampoco, y se me ocurrió que Francia podría ser más permisiva, más liberal para adoptar una escuela de este tipo, ¿no? Una huérfana que bien podría ser una Cenicienta moderna, rechazada por ser hija de la pareja más importante del cine porno, es la protagonista de esta publicación que el mismo autor ha comparado con la historia del joven mago Harry Potter. Y hay una escuela de magia y hechicería, pues que exista una de sexo y prostitución, que tengan materias ad hoc, que se divida también en alas, que tengan en vez de quidditch pues un deporte más ad hoc también a la escuela, como la lucha en lodo. Y después fueron llegando otros autores, como Kafka y muchas lecturas mías, desde García Márquez, Octavio Paz, Gorostiza, Cortázar, Camilo José Cela. Muchos de estos autores ayudaron como a ponerme allí algunas precisiones, ¿no? Yo diría que un lector ideal sería el universitario. ¿Por qué? Porque pertenece al ámbito de sus intereses, la vida dentro de una institución académica, dentro de las aulas, y porque además tiene como tema, y visto de esta manera en la novela, el sexo muy a la manera de que puede jugar o divertirse un universitario. Lo que sería es una invitación al juego y una invitación a divertirse. Y un tema de gran vigencia en nuestro país son los sismos, y es que aunque sean muy frecuentes, no dejan de asombrarnos y en muchos de los casos de asustarnos. Y bueno, es que México es considerado un país de gran actividad sísmica y a pesar de los avances científicos y tecnológicos, aún no es posible predecir con exactitud el momento y la intensidad con la que se puede ocurrir un sismo. Entonces, la constante actividad que se ha presentado en los últimos meses en México ha generado diversos rumores. Veamos qué dicen los expertos de la UNAM sobre este tema. Los sismos no son predecibles, no se pueden predecir, no hay ninguna metodología científica o ninguna técnica que permita predecir los sismos. La Tierra es tan compleja y conocemos tan poquito de ella en el sentido de las propiedades mecánicas, en el sentido de su respuesta inmediata. Una predicción de un megatemblor, eso es rumor. En promedio nosotros registramos en México 15 sismos al día. Las magnitudes son bajas, están entre 3.5 y hasta 4.5, 4.8. Hay una relación que si tenemos un sismo de magnitud 7, esperamos tener 10 sismos de magnitud 6, 100 sismos de magnitud 5, 1000 sismos de magnitud 4 y así hacia abajo. En los últimos 40 días se registraron en el país 3 sismos con magnitudes superiores a los 6 grados Richter. El estado de Guerrero es el que tiene la mayor cantidad, donde se registra la mayor cantidad de sismicidad, y esta sismicidad va desde sismos muy pequeñitos de magnitudes menores de 3 hasta los sismos que acabamos de tener ahora en abril, el 18 de abril, de magnitud 7.2. En México, hay 116 estaciones encargadas de monitorear estos fenómenos. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, tan solo en el 2013 se registraron 5.150 sismos.
lo mejor que podemos hacer es tener una política de prevención adecuada, cuidar el detalle en las construcciones, cuidar no hacer construcciones muy inseguras en cuanto a sus características vibratorias, que sean muy asimétricas, tener cuidado de construir cuando el suelo es muy blando. No nos dejemos llevar pues por los rumores, va a seguir temblando, la recomendación es mantener la calma y bueno, ubicar nuestras zonas de seguridad en los distintos lugares donde podamos estar. Y con esto terminamos nuestro inventario del día de hoy. Nosotros los esperamos aquí la próxima semana con más de la Agenda Cultural Universitaria. Adiós.